Hola, Jesús le dijo a una bella mujer: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿A qué mujer se lo dijo Jesús estas palabras? Se lo dijo a una mujer llamada Marta. ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Estimados amigos y hermanos, las circunstancias lógicas y naturales decían para Marta que no había posibilidad. Se trataba de su hermano Lázaro, que había muerto. Jesús no llegó en el momento que se le esperaba. Confiaban que si Jesús llegaba antes, su hermano no moriría, pero Jesús demoró y Lázaro murió y fue sepultado. Y fue en ese momento donde Jesús se dirige a esta mujer, Marta, y le dice: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? En medio de una situación tan adversa, en medio de la desesperanza, en medio cuando no había ninguna posibilidad, Jesús se atreve a decirle a esta mujer: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Estimados amigos y hermanos, estamos viviendo tiempos también difíciles. Quizás no tan difíciles como esta situación puntual que vivió Marta de tener que sepultar a su hermano. Pero estamos viviendo otros tiempos: COVID-19, recesión mundial y otros problemas que hoy día están atacando a la familia, a la individualidad del hombre, de la mujer, a los jóvenes, a los niños. Y creo que este es el momento también de escuchar al mismo Señor Jesús que se dirigió a Marta. Y Jesús viene a ti en esta hora y te dice: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Te lo dice a ti, quien quiera que seas, pero tienes que creer, tienes que confiar en Él. Y yo en este día te animo a que puedas depositar tu confianza en Jesús. Vuelvo a decirte, las circunstancias lógicas para Marta, las circunstancias naturales, le decían a Marta que todo estaba perdido. Su hermano había muerto, no había esperanza, pero Jesús le recordó que de esto ya habían hablado anteriormente. Al igual que a ti, Dios te ha hablado y Dios te habla hoy y te dice: al que creyere, todo le es posible. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho que tienes que creer en Él? ¿Cuántas veces has escuchado que tu confianza tienes que traspasarla a Él? Si Él te lo ha dicho antes, no tienes por qué temer. Aunque las circunstancias sean adversas, aunque la situación sea oscura, no tienes por qué temer. Confía en Dios. El Dios de Marta es el Dios nuestro de hoy. Y el Dios de Marta, que es el Dios nuestro de hoy, será el Dios de mañana. Confiemos en Él, descansemos en Él, esperemos en Él. Él es nuestra única fuente de confianza. En Él estamos seguros. Descansa en el Señor, espera en Él. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? La gloria de Dios está disponible y dispuesta, pero solo para los que creen en Él. Amigo, amiga, te invito a que seas un creyente fiel, a que le creas a Dios. Una cosa es creer en Dios, otra cosa distinta es creerle a Dios. Confía en Él, en medio de la oscuridad más oscura, en medio de la noche más oscura. Confía en Dios, porque Él es el único que puede ayudarte en medio de la más grande o de las peores situaciones que puedas estar viviendo. Que este día sea un día de victoria y de triunfo para ti. Dios te bendiga.